Terminamos la semana pasada con varias escrituras y uno de los puntos que dimos es que Jehová del Antiguo Testamento es sin duda e indiscutiblemente Jesús del Nuevo Testamento. Y citamos las diferentes escrituras, no solamente en el Antiguo pero en el Nuevo Testamento, en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La misma profecía se clarifica un poco más en San Mateo 1:21, donde dice aquí, está citando ahora Mateo estas palabras de Isaías, y dice él, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese el dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y así pues, con otras escrituras que compartimos la semana pasada, un millar de escrituras, tenemos que seguir doctrina en la palabra de Dios y siempre se debe usar la palabra para formular doctrina. Uno de los problemas que tenían los fariseos, la secta de los fariseos, de los escribas, los saduceos, todos esos grupos religiosos de aquel día, cuando Jesús finalmente se presentó a la humanidad y después, cuando cumplió sus 30 años, saliendo del desierto de sus tentaciones, habiendo establecido su identidad, salió con el poder del Espíritu. Pero ya en esos 30 años había morado en un mundo donde todo lo que era religioso se ha vuelto corrupto. Y las cosas que él empezaría, lo que él iba a iniciar era una revolución religiosa, una revolución doctrinal, una revolución espiritual. ¿Por qué? Principalmente porque, aunque la secta de los fariseos no empezó con buenas intenciones, como los saduceos y escribas, estos eran grupos de individuos que en su incepción, en su principio, en sus primeros días de formación y meses y años de formación, querían preservar la palabra de Dios, querían restaurar el orden espiritual a una nación que se había extraviado. Llegando Jesús al mundo en el tiempo que vino, y fue tiempo perfecto de acuerdo con la Escritura, vino al mundo en un tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, una visitación poderosa, amados. Fue lo que ocurrió cuando Él nació en aquel pesebre. Pero aún así llegó a un mundo, y la palabra nos declara esto en San Juan, que Él estuvo en el mundo, vino al mundo y el mundo no le recibió. Y eso todos lo entendemos claramente. El mundo nunca va a recibir o aceptar a Jesucristo. Para ellos Él no es importante. Para ellos es una necedad, es una superstición en ciertos casos. Y eso todo lo entendemos, por eso estamos desempeñándonos a diario a alcanzar a nuestro mundo con el Evangelio. Pero el problema nace cuando leemos la segunda parte de ese verso que dice, vino los suyos y los suyos no le recibieron. No le recibieron porque Él proclamaba ser alguien que ellos no querían aceptar. Él se proclamó como el Mesías. Y Él no cabía en la teología de aquel día, no cabía en la escatología, pues, en el panorama profético, así como ellos lo interpretaban. Era un sistema corrupto. Era un sistema donde, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en el principio para preservar la integridad de la palabra de Dios, ahora, tantos años después, nos encontramos viendo que muchas escrituras han sido torcidas, mucho se le ha añadido a la escritura, muchas tradiciones se le han añadido, y ahora los fariseos y los líderes del día, aquellos que se supone que son los responsables por las almas del pueblo, son tan corruptos como ladrones y como otros que hurtan
y extorsionan y tanta contaminación, pues tanta corrupción entró al sistema religioso. La nación estaba perdida y Jesús vino a restaurar orden a todo costo y pagó el precio supremo, pero lo hizo. Eso dicho, pues, podemos ver que aún en sus discursos, no con la gente común, no con la gente que veían y con hambre buscaban y veían a él, lo veían a él con un lente puro, pues, un lente transparente, digamos, honesto. Los fariseos siempre lo veían por el lente de lo que ellos creían y cómo él oponía todo lo que ellos representaban en aquel día. Terminamos esta semana pasada con estas escrituras poderosas donde Jesús está discutiendo con los judíos acerca de su descendencia. Los fariseos discuten con él en San Juan 8 y leímos el discurso, que es bastante largo, pero llegamos al fin del discurso donde Jesús y los fariseos llegan a un punto bien serio, un punto crítico, y Jesús le dice a aquellos hombres: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Esto después de que ellos habían declarado: Abraham murió y los profetas, y tú dices eso, y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó, oigan esto, de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús declara su eterna presencia aún manifestado en un cuerpo humano, porque Jesús era Dios manifestado en carne. Aún no tiene 50 años. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces dejamos con eso y dejamos a ustedes con la pregunta: si el Padre es una persona y el Espíritu Santo es otra persona y Jesús es otra persona, ¿quién es el Padre de Jesús? Cualquier doctrina. Vamos a contestar la pregunta de acuerdo con la palabra. ¿Quién es el Padre? Jesús habló mucho del Padre, pero la palabra dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿Será el Espíritu Santo o será el Padre? Un comercial nada más. Si miramos como personas, ninguno, hermano, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo, no por una persona. Exactamente. O sea que la verdad es esta, que el Padre y el Espíritu Santo tienen que ser la misma persona, por lo menos hasta ese punto, pero hay mucho más a esto, y tenemos que reconocer y tenemos que entender, pero las reglas de hermenéutica determinan que tenemos que usar la palabra para interpretar la palabra, y que también tenemos que usar el principio del contexto en la palabra. Todo lo que leemos en contexto se usa correctamente, y también no se puede formar ninguna doctrina sin cubrir exhaustivamente, digamos, el tema que estamos tocando aquí.
¿Qué es? O Dios es tres o Dios es uno. Simple, punto y final. Un día hablando y oyendo ya por un rato los discursos de Jesús, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocisteis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Buena pregunta, buena solicitación, ¿verdad? Muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Una declaración poderosa y al mismo tiempo que se tiene que interpretar correctamente. Estamos viendo una doble, una dual naturaleza aquí. Estamos viendo que Jesús claramente, y hay muchas más escrituras, trataremos de cubrir algunas hoy, era 100% Dios, divinidad, y 100% humano. Indiscutiblemente. Ahora, hablando de la naturaleza de Jesucristo, hay muchos términos que se usan en la Escritura. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de versículos que hablan de la deidad de Dios en particular, podemos encontrar 2 o 3 que usan esa palabra específicamente. Márquenlo si quieren, en Hechos 17, pero les voy a dar el capítulo completo, ustedes encuentren el verso para que sean buenos estudiantes. En el primer capítulo de Romanos, al igual que el Colosenses, capítulo 2. Quiero que sean estudiantes de la palabra, quiero que sean estudiantes que estudien y escudriñen la palabra de Dios, no solamente que se les dé todo, pero que estudien y busquen. Ese es el desafío que a mí siempre se me dio. En Colosenses 2:9, por ejemplo, esa palabra es la palabra griega teotes, que también significa deidad o divinidad, pero también además significa el estado de ser Dios. ¿Ok? Y eso habla en el contexto de Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo y la misma palabra lo declara Dios en esos versos. El lexicón de Thayers, que es una ayuda a estudiar la palabra, tiene unos comentarios. Uno de ellos es este: la deidad es diferente de la divinidad como la esencia difiere de la cualidad o el atributo. En otras palabras, Dios es Dios y tenemos que separar el hecho de quién es Él de sus atributos. Él tiene muchos atributos, pero lo que no tiene son personas. Dios no está dividido en personas. Es un Dios con muchos atributos. Y eso es lo que nos implica aquí ese comentario. En otras palabras, como lo hemos dicho antes, tenemos que reconocer cuál es el nombre de Dios y cuáles son títulos que dan referencia o atributos que identifican a Dios. Él es Jehová del Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo, transliterado. Se ve el hebreo al griego. ¿Qué significa eso? Que términos como Padre, Hijo y Espíritu Santo no son términos de autoridad, son posiciones o son atributos, expresiones de un solo Dios. Como quieran definirlo, como quieran presentarlo, no son personas.
Inclusive no se usan palabras como personas en referencia a Dios en ningún lugar en la Escritura. Se implica si uno toma una doctrina diferente a lo que la Escritura está tratando de enseñar. La palabra de Dios tiene una sola interpretación, aunque pueda tener varias aplicaciones, depende de las circunstancias. Y eso es algo muy importante que tenemos que reconocer. Dios es espíritu, amados. Dios es espíritu, San Juan 4, 24. Un espíritu no tiene carne ni huesos. San Lucas 24, 39. O sea que la definición básica de persona en el diccionario Webster es el cuerpo de un ser humano, y por lo tanto usar esa clase de lenguaje para describir a Dios no es correcto en un sentido de doctrina bíblica. ¿Cuántos entienden? No es doctrinalmente sólido, ni es lenguaje bíblico. La palabra singular persona aparece 3 veces en la versión que usamos comúnmente, o sea, la KJV o la Valera, Reina Valera. Y esos 3 versos son Job 13 y 8, 2 de Corintios 2 y 10 y Hebreos 1 y 3. En Job en particular, oigan esto, eso es muy importante, la palabra hebrea panim, P-A-N-I-Y-M, esa palabra hebrea literalmente significa rostro, y es la misma palabra que Dios usó cuando le habla a Moisés y le contesta a Moisés, diciéndole cuando él le pidió que le demostrara su gloria. Y Dios le contestó a Moisés, ningún hombre me puede ver o puede ver mi rostro. Esa palabra significa rostro, está tratando de darle a él un entendimiento, porque Dios es espíritu, o sea que Dios no tiene un rostro humano para poder verlo. La única representación de Dios que nosotros tendremos y podemos, con la que podemos relacionarnos es Jesucristo. Pero la posición del Hijo o de la humanidad de Dios, cuando se manifestó en carne, esa posición tiene un principio y tiene un fin, porque era solo parte de la redención del hombre y terminará en su tiempo correcto, como nos declara 1 de Corintios. ¿Están siguiéndome? Dios no tiene cuerpo. No tenía cuerpo antes, y el único cuerpo que ha tenido siempre ha sido el cuerpo en el que Él decidió venir cuando Él mismo concibió con María y nació Jesucristo. Ese es su único cuerpo. Salmo 111 por referencia, Hebreos 15. Dios está en todas partes, o sea que Él es omnipresente. Si lo manifestamos en 3 personas y una de ellas es un ser humano, negamos entonces la misma doctrina trinitaria. Ahora esto también es muy importante. La palabra plural personas, asignado a cualquier cosa, nunca se usa en la Biblia para describir a Dios. Nunca encontrarás una sola cita que describa a Dios con términos como personas o términos plurales. ¿Están siguiendo? Ahora, no para complicar las cosas,
No para complicar las cosas, pero tengo que decirlo. Las palabras, ¿están oyendo? Nuestros, nosotros mismos, ellos y ellos mismos nunca aparecen en ninguna cita bíblica e inclusive especialmente en referencia a Dios. Pero no existen. No existen. No existen. Las palabras nosotros y nuestro aparecen en Juan 14, 23, pero ahí solo se refieren a los creyentes que reciben el Espíritu Santo y no a personas en relación a Dios. Al mismo tiempo, y esto ya lo sabemos, amados, las palabras Trinidad y personas tampoco aparecen nunca. La frase Dios Hijo, que tantos usan, tampoco está en la Biblia. Dios Hijo no aparece. O sea que el lenguaje de la Escritura, amados, está claramente a favor de una comprensión, un entendimiento, una revelación clara que la naturaleza de la divinidad es absolutamente representante de que hay uno y un solo Dios. No tres, no dos, aunque hayan atributos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una vez más, son títulos, no son nombres. En Mateo 28, 19 ya lo cubrimos, ya hablamos a fondo. Nosotros no huimos de esa escritura porque dice que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos cuál es ese nombre. Oigan la presentación y el orden, especialmente en las escrituras y en la lengua original, que es griego. Nombre es singular. ¿Cuál es el nombre del Padre? Beni. Yo arresté a un hombre una vez que se llamaba Tranquilino Altamirano. Y no sé por qué me quedé mirando a este hermano cuando pensé en ese arresto. Perdónenme. I'm just yanking your chain, man. I'm sorry. Pero Tranquilino era su nombre. Su título era padre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hijo. Yo soy hijo. Soy padre. Soy abuelo. Son títulos. Mi nombre es Ricardo. La representación autoritaria y final de suprema autoridad en todo asunto de identificar a Dios es en su nombre. Y se tiene que usar y entender lo que significa bautizar en el nombre de esas representaciones de Dios. La misma persona. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Y eso también tenemos mucho más que cubrir. Apenas estamos en la segunda semana de este discurso. El lenguaje de las Escrituras está claramente a favor de, como dije antes, que Dios es uno. Una lectura de los capítulos en Isaías, por ejemplo, del 40 al 50. ¿Cuántos han leído recientemente capítulos en Isaías? 40 al 50 por ahí. Toda la Escritura está pero ¿cómo se dice? Sprinkled, rociada o rosada. ¿Rociada? Rociada, con tantos versos que definitivamente declaran que Dios es uno. Sería imposible, inclusive, y hablaremos un poco más de la historia del desarrollo de ciertas doctrinas con las que hoy a veces tenemos que luchar, que tradicionalmente se usan en muchos grupos religiosos, muchas organizaciones, cuyo origen vino mucho más después, cuando nacieron los credos en los concilios eclesiásticos, muchos siglos después de que había venido Jesucristo. Aunque podemos ver, como en Colosenses 2 y 8, y en las amonestaciones de Gálatas, que ya habían problemas con aquellos que estaban tratando de imponer ciertas cosas y ciertas leyes y tradiciones al Evangelio de Jesucristo,
y ya habían amonestaciones que tuviéramos cuidado, que el que añadiera fueran anatema, y que no fueran engañados con doctrinas y huecas sutilezas y las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, etcétera, etcétera, Colosenses 2 y 8. Entonces podemos ver que la verdad siempre ha estado bajo ataque. Ahora, es importante reconocer la importancia de esta doctrina en luz de nuestra relación con el Señor, porque toca todo aspecto de nuestra vida este conocimiento. Más adelante tocaremos ese tema. Entonces, este único Dios se manifestó en carne y se hizo nuestro Salvador. El Cordero de Dios inmolado desde el fundamento del mundo no implica o declara que Jesús existía antes de que había nacido. Jesús se manifestó físicamente. Él solamente era el plan de Dios. Cuando leemos la escritura que dice que fue inmolado desde el principio del mundo, ese era el plan de Dios que nos declara el profeta. No implica ni dice en ninguna manera que ya existía el Hijo, que había un Hijo preexistente. ¿Cuántos entienden eso? Porque la palabra nos dice que cuando se cumplió el tiempo, en el tiempo perfecto, vino al mundo Jesús. Creo que eso está en Gálatas, si me recuerdo bien. Alguien búsquemelo antes de que salgamos. Find it, Benny. When the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law. When the fullness of the time was come. But in Spanish. Okay. Do you have an English Bible? Oh, good. Entonces, este único Dios se manifestó en carne para ser nuestro Salvador. El propósito del Hijo o la manifestación de Dios en carne era para hacer ese sacrificio supremo, para ser el Cordero de Dios que iría a aquella cruz y moriría por nosotros. Dios no murió en la cruz. Solo el sacrificio del cuerpo, la humanidad, el cuerpo en que Él se centró y Él habitó, murió como sacrificio y al mismo tiempo lo resucitó. Got it? Léelo, mijo. Okay. ¿De dónde es la cita? De capítulo 4, verso 4. ¿De qué libro? Del libro de Gálatas. Okay, so I was on the right chapter. Yes. Gálatas 4. 4 dice. 4. Mire qué cerca estaba y me arrimé, ¿verdad que sí? Ahí andaba. Ok, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Oigan eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto implica una fecha o un momento específico en el tiempo de la humanidad. Dilo. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer. Nacido de mujer. Y nació bajo la ley. ¿Y nació bajo la ley o nacido bajo la ley? ¿Qué dice? Nacido bajo la ley. It's okay. You're reading the Puerto Rican version. Ok, verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen. There we go. Thank you. I know. It's hard for me too. La adopción. De hijos. Ok, ya está bien. Suficiente. ¿Ven eso? Acuérdense, Dios es eterno. Dios no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de un concepto que Dios estableció para nosotros que vivimos y que tenemos que gobernar nuestras vidas y ordenar nuestras vidas con tiempo, con calendarios, con cosas. Porque Dios es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Él es el Altísimo que habita en la eternidad, pero para ayudarnos a entender y clarificar las cosas, Él usa esos términos para que nosotros podamos ver exactamente lo que Él está haciendo.
y cómo y cuándo lo está haciendo. Y aquí declara, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eso implica un tiempo específico. No preexistía el Hijo, era una idea, era el plan de Dios. María tuvo que dar a luz como mujer y como ser humano, y eso también implica tiempo. ¿Ok? Así que no existía ya desde el principio, como algunos enseñan. ¿Ok? Entonces, se manifestó en carne para ser nuestro Salvador. Ya hemos leído Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Verso 14, y el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Verso 14, Juan 14, 7 al 11. Tomen nota, 2 de Corintios 5 y 19. Y una vez más Colosenses 2:9 y 1 de Timoteo 3 y 16. ¿Cuántos se acuerdan de ese verso? 1 de Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3 y 16, ya lo hemos citado anteriormente. Amén. Ok. Entonces, una vez más, el lenguaje de la Escritura nunca implica, si tenemos un entendimiento claro y estamos escudriñando y estudiando la Escritura correctamente e interpretándola correctamente, la Escritura no nos presenta ninguna otra opción, excepto que Dios es uno. Aún así también entiendan esto, la teología judía desde el Shema, en el principio, los judíos no tenían un concepto de una Trinidad ni otras cosas. Inclusive para ellos que Dios era uno era obvio, era todo, era claramente la única verdad. Entonces para ellos tratar de imponerles esas doctrinas, tratar de imponerles tradiciones, tratar de imponerles filosofías, tratar de empujar esas posiciones, esas doctrinas, para ellos eso era blasfemar, porque ellos sabían que hay un solo Dios. No aceptaban, no se rehusaban a aceptar el concepto de dos o tres, inclusive en un mundo con tanta idolatría. Luchaban en contra de ello. Continuamente era una batalla para luchar contra aquellas naciones que enseñaban tantas otras cosas. El problema que los judíos tenían, al igual que los cristianos que se convertían del judaísmo especialmente, era cuando en la historia de lo que es el evangelio, pues, en los inicios del evangelio, pasando un poco de tiempo después del libro de los Hechos, más allá de AD 33, a 33 AD o más allá, el Imperio Romano había permitido y dado permiso a las religiones del mundo que tuvieran su lugar y su espacio, y permitieron la construcción de un gran templo que llamaron el Panteón Romano. Ese panteón era un edificio masivo en el cual habían dado espacio para que cada religión existía en esa comunidad en Roma y sus alrededores tuviera un lugar, su propio templo dentro de ese gran panteón, para que vinieran a alabar a sus dioses con libertad. Ni los judíos ni los cristianos tomaron un lugar en ese panteón. Se rehusaban a mezclarse como otra religión, y en eso simplemente admitir que todas las religiones eran aceptables.
Amados, con mucho cariño y respeto tenemos que tratar a aquellos que no tienen revelación, que no conocen al Señor en esta revelación y en la verdad que es la Escritura. Hay mucha religión. No estamos aquí para insultar, no estamos aquí para maltratar a nadie. Inclusive yo me opongo a que tratemos a otra persona, a otros creyentes que no tengan ciertas revelaciones o que no entiendan el Evangelio, sea el plan de salvación, o que sea la unicidad de Dios, o que sea la santidad, o como ellos la definan. Me rehúso y me opongo a que los tratemos como que somos mejores que ellos. No somos. No te olvides de dónde te trajo el Señor. Nunca te olvides lo que Él hizo por ti. Y con paciencia y amor podemos discutir las Escrituras, con cariño y sin peleas. Pero no estamos aquí para enfrentar y para maltratar. Hermanos, ¿están entendiendo esto? Yo conozco esta doctrina, yo la recibí por mi propia revelación, estudiándolo yo solo, y se me confirmó después con enseñanzas y otras cosas, pero a mí nadie me golpeó sobre la cabeza o me obligó a creer esto. Yo llegué a este entendimiento en mis estudios, tanto como las otras cosas. Yo llegué a la conclusión que Jesús era Dios, solito, con hambre, buscando de Dios. No se pongan a golpear a la gente. No se pongan a gritar y a maltratar a la gente con doctrina. La palabra de Dios no es un martillo. Amén. Ni pistola. Jesús Salvador. Por tanto, entonces, amados, lo vuelvo a repetir, Jesús tiene dos naturalezas en Él, de acuerdo con la Escritura. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Él es, lo vuelvo a declarar, 100% humano y 100% Dios. Hablemos un poco de eso. ¿Qué hizo como hombre nuestro Dios? Dormía. El cuerpo, en su humanidad dormía, comía. ¿Qué más? Fue tentado, lloró, se enojó. ¿Qué más? Pero nunca pecó. Vamos a clarificar, porque podemos enojarnos. La palabra dice, enójate, pero no peques. O sea que lo que hizo todo fue en justicia. Sangró. Good. ¿Perdón? Tuvo sed. ¿Están entendiendo? Totalmente, entera y completamente humano. ¿Qué hizo como Dios? El mismo como Dios sanó. Bueno, primero que todo, perdonaba pecados, y esa era la cosa que más, como dicen en Venezuela, le sacaba la piedra a los fariseos. Literalmente le sacaba la piedra a los fariseos. Sanaba, perdonaba pecado, calmó la tormenta, echaba demonios. ¿Qué más? No murmuren, díganlo. Resucitó a los muertos, caminaba sobre el agua. ¿Qué más? Es suficiente, pero de todo, ¿verdad? Cosas que solo Dios puede hacer. ¿Perdón? Dime. ¿Cómo puedo tener la explicación cuando está la declaración de Dios? Este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Sí. Estaba declarando su manifestación humana. Cuando Jesús se bautizó, y esa es otra pregunta, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Y por qué fue que Dios dijo, como está preguntando Sujei, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia? ¿Ok? Era Dios afirmando su manifestación humana para el propósito por el cual Él vino a la tierra.
No hay otra explicación. ¿A quién le estaba orando Jesús en el jardín? Otra buena pregunta, Dios mío. Humanidad estaba comunicándose con divinidad. Es demasiada prueba que el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, para separarlos por esos malentendidos. Es muy simple el asunto. Divinidad y humanidad, 100% los dos. Y claro, Jesús en el jardín. Jesús en el jardín, orando, luchando por lo que en la humanidad iba a sufrir. Es una naturaleza doble o dual. Pero se sujetó. ¿Y qué dijo él? Destruye este templo y en 3 días, ¿qué? Lo resucito. Mátame, but I'll be back. Dos naturalezas, divina y humana. Entonces, completamente Dios y completamente humano. El Espíritu Divino que llamamos Dios o Padre, etcétera, también se llama Espíritu Santo. No se trata de 2 espíritus, amados. 2 espíritus divinos o diferentes. San Juan 14 y Efesios 4 no lo comprueba. Jesús se declaró que Él también era el mismo Espíritu. Cuando Él prometió que vendría el Consolador, Él dijo, yo vendré. O sea, en ese momento Él estaba calificándose o clasificándose como el Espíritu, pero Él tendría que morir y volver en forma de Espíritu a ellos. Cuando ellos no podían recibir su Espíritu, porque mientras que Dios morara en ese cuerpo para cumplir el plan de redención, hasta que se cumpliera el plan de redención y Jesús fuera glorificado, Él no podía volver a llenarlos con Él mismo, porque Él no podía llenarlos con su propio cuerpo físico, tendría que llenarlos con su manifestación en espíritu. Es profundo el asunto. Ya leímos esto y ya lo hemos tocado varias veces, pero cuando el ángel Gabriel se apareció a la Virgen María para decirle que iba a dar luz al Salvador, ella preguntó cómo podía suceder esto, si aún no había consumado su matrimonio con José, ¿verdad? Y por lo tanto, todavía era virgen. Gabriel respondió que el Espíritu Santo provocaría la concepción en su vientre y por tanto el niño sería el Hijo de Dios. O sea que, una vez más, el Espíritu Santo, esto hace que el Espíritu Santo sea el Padre del Hijo de Dios, o los dos son el mismo. Los términos Padre y Espíritu Santo no describen diferentes personas, sino simplemente son formas diferentes de describir al único Espíritu Divino que es Dios. El Espíritu Divino en Jesús fue llamado Padre, San Juan 14, 7 al 11, Espíritu Santo, San Juan 14, 16 al 26, y Espíritu de Jesucristo en Filipenses 1 y 19. ¿Quieren esas escrituras otra vez? El Espíritu Divino en Jesús fue llamado Padre, San Juan 14, 7 al 11. Espíritu Santo, San Juan 14, 16 al 26 en ese discurso. Y Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1 y 19. ¿Perdón? No, señor, que ahorita le pide copia porque no alcanza. Pero cuando textean a sus amistades... Ok. Cuando decimos, amados, estoy tratando de apurarme porque ya se me fue el tiempo
y tengo mucho. Le voy a pedir al pastor que nos extienda un par de semanas más. No digan amén. Todos. Somos teólogos todos aquí. Gloria a Dios. Aquí salimos con diploma. Cuando decimos que Dios estaba en carne, no significa que Dios dejó de ser Dios y quedó estrictamente o cayó totalmente bajo las limitaciones de un cuerpo humano. Eso no es lo que significa eso, aunque muchas creencias hoy lo declaran así. Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un buen profeta, Jesús fue un buen esto y lo otro, pero solo le relegan humanidad y con eso le relegan limitaciones. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que Dios estaba en carne, significa que Dios continuó siendo Dios mientras habitaba en un cuerpo humano. San Juan 3 y 13. 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 Jesús era Dios y hombre, o más precisamente, Dios en el hombre. Esta observación a veces se llama unicidad o modalismo o modalista. Y ya hablamos de todo, me adelanté un poquito cuando hablamos de lo que hizo como hombre y lo que hizo como Dios. Ok, vamos a terminar con esto. A ver, para dejarlos bien confundidos. Una observación muy popular sobre la divinidad es que consta de la divinidad es que consta de tres personas separadas, distintas, coiguales y coeternas, llamadas una Trinidad. Esa es una observación muy popular, es una conclusión muy popular, una teología popular. Inclusive se ha vuelto tradicional y a veces se ha vuelto tan dogmática y la han impuesto tanto que hasta el credo, uno de los credos implica y dice que uno no puede ser salvo si no lo cree. Y la Biblia no dice eso, pero eso es otra cosa. Ok, entonces, hablando de eso, la diferencia clave entre esta creencia y la creencia en la unidad de Dios no es si Jesús es divino. Ambas creencias dicen que Jesús es divino, que es Dios. La diferencia en este aspecto es, como Él es Dios, la unicidad o la unidad de Dios dice que la divinidad en Jesús es el Padre. La posición trinitaria es que la divinidad en Jesús es una persona divina separada del Padre. Y esto crea muchos dilemas doctrinales, amados, muchos dilemas. Ya hemos tocado algunos. Se puede encontrar un estudio más profundo. También tenemos unos libros también que están disponibles, que ustedes los pueden encontrar en la red, escritos por nuestro superintendente, David Bernard, en la Unicidad de Dios. Tiene libros que han sido traducidos al español. Son libros que se usan en los institutos bíblicos de muchas organizaciones, y esto sería de mucha ayuda para ustedes si están más interesados en profundizar este conocimiento. No hemos terminado, pero ahí está eso y está disponible y está en español. ¿Ok? Déjenme parar ahí, ya son las 8:30. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo memorizarse? Yo establecí un hábito cuando primero empecé a escribir versos claves, sean de doctrina o para inspirarme, para ayudarme o para devociones, en una tarjetita de 3x5.
y escribo ahí la escritura que me interesa para ese día y me enfoco en esa escritura, o varias, depende de su retención, su capacidad de memorizar. Y todo el día me pasaba leyéndolas, repitiéndolas, citándolas, y ya para el final del día las tenía memorizadas. Y es buena idea memorizarse la palabra. Más palabra que uno tenga, más uno puede encontrar dirección y respuestas. Muchas veces el problema con el cristiano es que viven su vida. Eso es un comercial nada más y con eso los dejo. No tiene nada que ver con esto en particular, pero el cristiano muchas veces somos analfabetos en cuanto a la palabra, somos ignorantes en la palabra. Y cuando no conocemos palabra y nos enfrentan situaciones y no tenemos palabra para buscar o encontrar respuesta en la palabra, porque no hemos leído, no nos consagramos, no memorizamos, no leemos, no tenemos un almacén de conocimiento de la palabra, inmediatamente, por de facto, hacemos decisiones emocionales, hacemos lo que sentimos es mejor en el momento. Y cuando nuestra vida se dirige por nuestras emociones o sentimientos, se vuelven un desastre. Por eso tenemos que tener el filtro de la palabra para filtrar todo lo que estamos viviendo y nos está pasando. Las respuestas de la vida están en la palabra. Ese tiene que ser el filtro supremo para todo lo que ustedes están viviendo. Ahí está, sea directamente en doctrina o en principio o en mandamiento. Ahí está, claramente. Estudien la palabra. Y gracias, hermanita, por esa pregunta. Buena pregunta para terminar esta sesión. Memorícense la palabra. Memorícense la palabra. ¿Ok? ¿Cuántos saben dónde está el libro de Ezequías en la Biblia? ¿Ah? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Cuántos creen que está en el Antiguo Testamento? Levanten la mano en alto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben qué? No hay tal libro. Ah, yo no dije Ezequiel, yo dije Ezequías. Oh, you thought I said Ezekiel. We'll give you a pass. Yo lo dije en inglés, yo dije Ezequiel. Okay, the rest of you are wrong. Bendiciones, salúdense. Están despedidos en el nombre del Señor Jesús. Los amo mucho. Gracias por estar aquí hoy.